meterme en camisa de 11 varas a 3 amigos que forman parte de la mesa de diálogo que se viene. Ya llegó Norman Pearl, columnista y analista político, miembro de esta familia sin censura, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Norman? Pues siempre con las expectativas que despierta la noticia en el día a día y por supuesto la forma como tú la manejas, querido Vicente, que por supuesto toda la gente está siempre pues con muchos deseos de escuchar qué es lo que está pasando en el país bajo un tamiz, por supuesto, serio y responsable, ¿no? Claro que sí, aunque a veces los políticos no nos dejan ser serios. ¿Cómo que liposucción es gratis? Pero bueno, ya platicaremos de eso. Saludo a Marcelino Gómez Brenes allá en Chihuahua, analista y también miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Marcelino? Hola, Vicente. Hola, Norman. Buenas tardes. Un abrazo desde Chihuahua. Pues buen truco, el de truco. Se lo sacó de la manga. Ya están muy modernizados los prianistas y ahora creen que le van a ver la cara con esas nuevas propuestas, Vicente. Pues sí, definitivamente. Hay muchas, sobre todo las que gritaron, escuché, hay muchas distraídas o emocionadas por el truco del truco. Saludo al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Hamlet, gusto saludarte, feliz inicio de semana. Muy buenas noches, Vicente, un saludo para Norman y también para Marcelino. Pues están bien desesperados, Américo va muy arriba, es una extraordinaria campaña la que está realizando en el estado de Tamaulipas y ya se van los cabezas de vaca de ese estado tan importante. A ver, déjenme iniciar precisamente con esto, con la desesperación de la oposición que seguramente no está muy contenta con los resultados de la encuesta que publicó el periódico Reforma. Hasta en el Reforma ya tienen que publicar estas encuestas que apuntan a que Morena arrasaría de aquí en adelante. Bueno, algunos dicen que ya viene arrasando o que continuaría arrasando electoralmente al PRIAN-RD. Estas son muestras de las patadas de ahogado, de la desesperación de la oposición. Norman Pearl, esta encuesta que está, pues, que es literalmente demoledora para la oposición. En la oposición decidieron ir en coalición o en alianza, Va por México, PRI, PAN, PRD. Y hay una pregunta que se hace en esta encuesta y las respuestas, los números me impresionaron. Dice, hoy en día, ¿a qué alianza ve más fuerte? ¿A la de Morena, PT, Partido Verde? El 58%. A la del PAN, PRI, PRD, 17%. Y a ninguna, el 15%. Échate ese trompo a la uña, te escucho, Norman Pearl. Fíjate que es una expectativa porcentual que se ha venido repitiendo en diferentes documentos, ¿no? Con diferentes casas encuestadoras. Ahora, la casa encuestadora que trabaja para Reforma seguramente les dijo, oye, ya no podemos ignorar una realidad tan contundente, nos podemos quemar si no se cumplen, si se cumpliera esa expectativa del pueblo. Y bueno, nos damos cuenta perfectamente bien que esta repetición, esta reiteración de encuestas desde un punto de vista porcentual, como lo digo, pues termina por ratificar una verdad. Vemos, por ejemplo, que el crecimiento que se está teniendo con Nora Rubalcaba en Aguascalientes y con Marina Vitela en Durango, no es producto de la casualidad. Me parece que hay una serie de eventos que van mostrando el camino a los electores cuando se les dice, bueno, pues existen estas opciones y esto es lo que han hecho los partidos, ¿no? ¿Qué ha hecho la oposición en México? Pues prácticamente nada, ¿no? Solamente es la oposición, lo único que cumple es oponerse reiteradamente a lo que sea. No importa, no hay propuestas, no hay nada. Simplemente la oposición es oponerse. Eso es lo que ellos entienden como oposición. Oponerse a todo. O sea, todo está mal. No existe ningún proyecto, no existe ningún programa para ellos.
que pueda satisfacerlos, ¿no? Sabemos que sí, pero por supuesto que esa es la posición política que tienen, y esto ha permitido que el pueblo cada día se dé cuenta de lo que está pasando y les castigue, ¿no? Vemos, por ejemplo, que de los 6 estados que están en juego, entre ellos Tamaulipas, yo no conocía, la verdad, la existencia de este señor, que no sé si se apellida Truco o le llaman el Truco. Pero le llaman el Truco, se apellida Verástegui. Bueno, fíjate nada más que triste. El hecho de que le digan el Truco, pues tiene, por supuesto, que un sentido, ¿no? Y el sentido es que el tipo no es muy claro, o cuando menos no es muy legal, ¿no? Y por eso, ese apodo que curiosamente él acepta, ¿no? Pero fíjate, como en todos los casos, o en cuando menos de los 6 estados, en cuatro estados, incluyendo Tamaulipas, Morena y la coalición están arrasando, están ganando con relativa facilidad. Insisto, en el caso de Aguascalientes y Durango, las candidatas, nuestras candidatas, han crecido de una manera sustancial, de una manera sistemática, y yo creo que las oportunidades que tienen son muy grandes. Seguramente Hamlet nos va a ampliar lo que está pasando en Aguascalientes, donde el Estado, y bueno, pues me parece que ya son patadas de ahogado hacer ofertas tan grotescas, ¿no? Ofertas tan infantiles, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que pudieran satisfacer alguna expectativa de belleza con una liposucción, pero pues por ahí estaban personas, estaba la compañera que mostraba que aparentemente demandaba un bypass gástrico, ¿no? Pero en fin, oye, no son cosas agradables las que estamos viendo. Con mucho respeto, porque la obesidad es una enfermedad, ¿no? Es un padecimiento, es una situación que enfrentan millones de personas, pero, oye, ¿tú por qué votaste por César Verástegui, el Truco? Pues porque me prometió y me operé, me hice una liposucción. No, man. Además, no me dan las cuentas. ¿Cuánto cuesta una liposucción como para cumplirle a miles de personas, mi querido Marcelino? Además, pues ahí están de esas promesas que han hecho históricamente políticos de los partidos tradicionales y que se caen a pedazos. Los números no dan. ¿Cuánto dinero tendría que ahorrar Tamaulipas para cumplirle lo de la liposucción a tantas personas? Es una locura, Marcelino. Ese sí es populismo, Vicente, pues son propuestas estúpidas y sin sentido, nada más para agradar al público que se tiene enfrente. Yo creo que ya cuando el Reforma le dice a la propia mafia y al propio PRIAN que van muy mal y que la proyección a futuro es que Morena se imponga en todas las elecciones, pues es para que ahora sí recapaciten, que tomen por bien las palabras del presidente López Obrador de que cambien su estrategia, que el golpeteo diario, sin sentido, de manera desconectada, estúpida, pues no les ha funcionado nada. Yo creo que es necesario que comiencen a trabajar con la ciudadanía, que comiencen a tener un verdadero plan territorial, que se conecten de nuevamente con la gente, con la ciudadanía, con la población, pero pues no de esta manera, porque con este tipo de engaños solo terminan siendo un chiste más, una anécdota para estas campañas que la oposición, si bien les va y se llevan una gobernatura, pues la deberían de celebrar, pero si se llega a dar el caso como va y como todo indica de que el movimiento se lleve las 6 gobernaturas, estarán enterrados prácticamente para el 2024. Yo creo que esta encuesta ahora que saca el Reforma y que aparte lo desglosa en varias preguntas que nos indican, que nos señalan bastantes aspectos de cómo es la opinión de la población, pues los debe de tener pensando y con miedo rumbo a lo que se viene. Yo creo que al PRI y al PAN le está pasando ya un poquito de lo que le pasó al PRD, que están en un momento en el que ellos mismos se autoengañan del poder y de la magnitud que tienen sus institutos políticos, pero a la par ya les empieza a entrar un poquito la realidad de que van perdiendo mucha fuerza, que lo están perdiendo todo, y la dirigencia de estos partidos empieza a pensar en lo personal, empiezan a pensar
en cómo sobresalir con sus carreras políticas personales, Marco Cortés, Alito, etcétera, su pequeño grupo nacional y de amigos, de familiares, porque en los mismos partidos pues no se ve estructura, no se ve cómo puedan participar rumbo al 2024, ya no digamos en esta elección que tienen en puerta. De hecho, Marcelino Hamlet, este estudio de opinión que publica el grupo Reforma señala que la aprobación del presidente, estas son muy malas noticias para la oposición, aumentó 4 puntos, llegó al 62%, que su índice de aprobación se encuentra en el 32%, el 62% de los encuestados, estamos hablando del periódico Reforma, o sea, hay que tener en cuenta que son cifras muy acotadas por el origen del periódico. No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero pensar que estarían siempre más bajos de lo que son los números por ser el periódico Reforma. El 62% de los encuestados considera que está manejando bien el presidente los programas sociales del país. Solo el 19% manifestó lo contrario. Mi querido Hamlet Almaguer, pues se confirma lo de las patadas de ahogado, lo de la oposición desesperada, pues ya toca hashtag oposición desesperada, Hamlet Almaguer. Oposición desesperada, y es que la pérdida de terreno hasta este momento es terrible. Hoy Morena y aliados gobiernan 17 de las 32 entidades federativas. Tenemos además mayoría en 19 congresos locales, que es muy importante para reformas constitucionales, por ejemplo. Y fíjate la importancia, Quintana Roo está creciendo muchísimo y con el proyecto del Tren Maya va a continuar en esa tendencia. Económicamente es un estado muy, muy fuerte, receptor de muchas divisas por el turismo. Luego tienes a Oaxaca, donde está el proyecto también del canal interoceánico, del Istmo. Y también ese es un proyecto vital para el movimiento. Recordarás que hace un par de meses se rescató en tribunales la alcaldía de Salina Cruz. Entonces, si ya tienes el gobierno municipal, tienes además el gobierno del estado y el gobierno federal, ya no va a haber forma de obstaculizar ese proyecto tan relevante desde la tramitología y el apoyo que hay de los 3 niveles de gobierno. Luego Tamaulipas, donde tienes aquí discuten mucho, por ejemplo, el estado de Baja California y otras entidades, por ahí Ciudad Juárez también tiene sus cifras, pero indudablemente Tamaulipas, por Nuevo Laredo, es una de las aduanas más importantes del país. Es un punto muy cercano al centro del país. De Guadalajara, pues puedes llegar en 14 horas o 12, y de la Ciudad de México en un tiempo similar. Entonces, una parte muy importante del flujo de mercancías hacia Estados Unidos pasa por el estado de Tamaulipas. Hidalgo, pues la importancia económica que tiene es relevante, pero sobre todo la importancia política de ser una entidad federativa que ha sido gobernada por casi una centuria por el moribundo PRI, que va a caer como dominó, porque el primer impacto se lo llevaron en Campeche, donde por cierto vienen muy malas noticias para Alito Moreno muy pronto. El jurídico del movimiento está trabajando para que no queden impunes estos audios que se circularon hace pocos días y que revelan esta red de complicidades y sobornos y uso de recursos ilícitos en las campañas. Van a perder Hidalgo y les va a quedar nada más Coahuila y el Estado de México, que las van a perder el siguiente año y van a llegar con 0 gubernaturas al 2024, y entonces ya no van a tener con qué competir. Y finalmente, sobre lo que comentaba Norman, lo que está sucediendo en Aguascalientes. Hay equipos de campaña de estas otras 4 entidades en las que vamos adelante por doble dígito, que ya están migrando de esos lugares a Durango y Aguascalientes. Y están llegando refuerzos en estos días, en estas semanas. Tuvimos una reunión aquí con el vicecoordinador de la bancada, Leonel Godoy, y estuvieron los alcaldes de Jalisco, diputados locales, estuvieron los federales. Muy importante, Morena gobierna un municipio colindante con Aguascalientes, que forma parte de Jalisco, que es Encarnación.
La Chona. Y es un municipio mediano, pero industrialmente es muy, muy sólido y tiene un electorado muy similar porque es de la misma tendencia conservadora. Entonces, ya todas las baterías se están enfilando a estos dos estados, nos queda poco menos de un mes, pero las cifras son muy alentadoras, las cosas van caminando muy bien en ambas entidades federativas y yo espero que nos llevemos 6 de 6 en las próximas elecciones de junio, Vicente, y por supuesto que están desesperadísimos, no entienden. Creyeron que habían ganado con el tema de la reforma eléctrica y mira nada más las cifras, el pueblo de México no es tonto, ya se dio cuenta para quién trabaja cada instituto político, Vicente. Así es. Yo he dicho que la gran batalla, Norman, Marcelino, Hamlet, en el 2024 va a ser al interior, no de Morena, no de la coalición Juntos Hacemos Historia hacia afuera, sino al interior. Estaba viendo declaraciones de Ricardo Monreal, quien asegura que no tiene un plan B para las elecciones de 2024. Dice que ganará la candidatura de Morena. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado sigue firme en sus intenciones de participar en la contienda presidencial de 2024 y afirmó que continuará haciendo su labor desde la base morenista para ganar a la buena la candidatura de su partido. Voy a hacer mi lucha, lo cito, voy a hacer mi lucha en el interior con los de abajo. Estoy seguro de que no debe ofenderles que haga mi lucha, y reiteró que aparecerá entre los candidatos de Morena a la presidencia para las elecciones de 2024, por lo que no tiene un plan B en otros partidos. Esto mientras este estudio de opinión que publica el periódico Reforma señala que Morena tiene el 47% de la intención del voto, mientras que el PAN y el PRI registran 19 y 18% respectivamente, y que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum, se mantienen como los aspirantes más fuertes hacia 2024, con el 34 y el 33% de las intenciones respectivamente, mientras que el alcalde de Monterrey, Nuevo León, el emesista Luis Donaldo Colosio Riojas, permanece en tercer lugar con el 26%. A eso, apúntenle que el presidente hoy en la mañanera volvió a señalar la encuesta como el método de selección de candidatos, contrario a lo que ha dicho o lo que ha expresado Ricardo Monreal. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en la mañanera el tipo de preguntas que debería contener la encuesta de Morena para elegir a su candidato presidencial en 2024, y cito: hablábamos la vez pasada de que ahora hay estas encuestas que ayudan mucho, y si es bueno el método, la muestra, si no están hechas a la medida del cliente, salen bien, resultan, y así se sabe quién es quién, a quién quiere el pueblo. La pregunta es, ¿conoces a fulano? Sí, no. Ya se ve quién es más conocido. ¿Qué opinión tienes? ¿Buena, mala, regular? ¿Qué tan cercano es a la gente? ¿Es honesto? Mucho, poco, nada. ¿Te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Si no, quién sabe, no, contestó. Son muy buenos instrumentos y qué bien que vayan saliendo todos para participar. Norman Pearl, las encuestas no ubican a Ricardo Monreal cercano a los números de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. Sigue insistiendo Ricardo Monreal en que él será el candidato. Bueno, no está ni siquiera de acuerdo con lo del método, la encuesta con la que tanto ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves todo esto que se va planteando, Norman Pearl? Fíjate que eso tiene una muy fácil respuesta. Dentro del Estatuto de Morena se establece la encuesta como el método ideal cuando hay una pequeña controversia o no hay una definición muy clara entre los candidatos líderes. Ricardo Monreal sabe, pero fíjate lo que te voy a decir, eso es una cosa muy seria. Ricardo Monreal, así como los partidos de oposición, o sea, en el mismo tenor, coinciden en que todos los partidos políticos de México tengan elecciones primarias. ¿Qué significa esto? Que un grupo de notables deben decidir quién va a ser el candidato. En el caso de Morena,
podría existir la posibilidad de que en una primaria se consideraran, no estoy de acuerdo, pero bueno, podría ser esa posibilidad de que se consideraran a los consejeros estatales, que de 3,000 elegidos en 2015, hay ahora 2,500 entre los que se murieron y los que se fueron. Y, por supuesto, el ideal de un Ricardo Monreal o de un personaje con expectativas similares es no que solamente participen en una encuesta interna, en esas primarias, los 250 consejeros nacionales que quedan. Entonces tendríamos dos escenarios para Monreal y para la oposición en sus partidos, que elijan solamente un grupo, que puede ser 2,500 estatales o 250 consejeros nacionales, en el caso de Morena. ¿Cuál es la expectativa de una persona con tan bajas probabilidades como es el caso de nuestro amigo de Ricardo Monreal? Bueno, es más fácil incidir, influenciar a un grupo de 250 consejeros nacionales o 2,500 consejeros estatales, en el mejor de los casos, que en 50 millones de mexicanos. Porque una encuesta abierta, que insisto, sale del partido, no solo es para consejeros, no solo es para militantes, no solo es para simpatizantes, es para toda la población. Es decir, es más fácil concluir quién tiene mayores posibilidades de ganar, entre otras cosas, a través de una encuesta abierta. De otra manera, tú estás restringiendo al control de unos cuantos consejeros y eso sería terrorífico, ¿no? No es posible que en Morena se reduzca a simplemente consejeros estatales o nacionales, porque estaríamos pasando por alto la expectativa que tiene no solo el presidente López Obrador, sino el resto de la militancia y el resto de la población mexicana de poder participar de manera, si tú quieres, aleatoria, a través de una muestra, ¿no? Como son las encuestas, y poder decidir por el mejor candidato que se pueda tener. ¿Se trata de ganar? Sí. ¿Se trata de que sea un candidato que esté en capacidad de ganar? Sí. Pero también tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona que reciba una calificación importante por parte de la población en su conjunto. Insisto, no a las primarias porque nosotros no podemos reducir las expectativas de la población. Las primarias que se queden allá en Estados Unidos con su partido demócrata y republicano y que sean ellos, esos pequeños grupúsculos, los que elijan a sus candidatos. En México tenemos otras expectativas. No podemos darle esa posibilidad a los partidos políticos, o cuando menos no a Morena y la coalición, porque estaríamos perdidos, ¿no? Estaríamos terriblemente mal. Ahora, aquí se pueden sumar candidatos de otros partidos aliados, como es el caso del Partido Verde, y lo cito porque es el que sigue en intenciones de voto, y podría ser el Niño Verde que se registrara como candidato. No les des malas ideas, Norman, bueno, por favor. Podría ser, como podría ser también en el caso de Fernández Noroña con el Partido del Trabajo, que tiene el 3% de intención de voto y esperemos que conserve en 2024 su registro. Lo que sí es cierto es que la encuesta es la única opción verdaderamente respetable para poder elegir a un candidato, Vicente. Espero que coincidan Marcelino y Hamlet, porque y tú, que puedas coincidir en esto con el presidente López Obrador, porque ya empieza toda una lucha en redes en donde se quiere establecer, por un lado, el grupo monrealista tiene un ayudante por ahí, un ahijado del senador Martínez, del PAN, el que fue presidente del PAN, que se llama Gibran. Y Gibran está insistiendo, ¿no?, en la posibilidad de que haya primarias al estilo americano, ¿no? No, yo creo que nosotros, o cuando menos en Morena tiene un estatuto muy claro que debe de hacerlo valer, que debe de aplicarlo, y bueno, los candidatos, la gente que se sienta en capacidad de participar, pues se debe de registrar. Y por supuesto, antes se hizo
Yo me acuerdo muy bien cuando se eligió al presidente, secretario general de Morena, se hace una especie de encuesta reduccionista, salen 40, 50 candidatos, es una pequeña encuesta, y después quedan 3 o 4 o 5, y son los que se someten a la encuesta final, ¿no? Son métodos que se tienen, y yo creo que la encuesta es la única alternativa de valor, la única alternativa decente, déjame decirlo de esa manera, que existe para elegir un candidato presidencial. Es algo terriblemente grave, ¿no? Que un grupo de notables sean quienes lo decidan a espaldas del pueblo. Ahora, sumémosle a esto la campaña, el evidente plan del Grupo Reforma con el norte, con el periódico Reforma desde la Ciudad de México, el norte en Nuevo León, de seguir posicionando a Luis Donaldo Colosio Riojas. Debemos de ni mencionarlo o de no pasarlo por alto, Marcelino. Les funcionó con Samuel García. Pregunto porque debe de, más allá de preocuparnos, de ocuparnos. ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que el señor fallas técnicas nada más existen en las encuestas de Reforma, Vicente, porque... pero así decíamos de Samuel García, Marcelino, y lo tenemos en el Palacio de Gobierno. Yo creo que estuvo más trabajado lo de Samuel, pero de todas maneras no fuera de lo que pueda representar, pues no hay que minimizar a nadie. Concuerdo mucho con Norma en el tema de las encuestas, se ha ido evolucionando dentro del movimiento, dentro del partido. Al principio había cierta duda sobre la veracidad de los resultados que arrojaban. Yo creo que en el pasado proceso de elección de los ahora 6 candidatas y candidatos a gobernadores de nuestro movimiento hubo mayor transparencia, se abrió mucho más la convocatoria, se pudo pasar por todas las instancias del partido, desde los consejos estatales, pasando por el Consejo Nacional, a la realización de las encuestas por parte del Comité Ejecutivo Nacional, la transparencia de que fueron 3 empresas las que las realizaron. Entonces yo creo que ha dejado más tranquilo a los simpatizantes y a los militantes del partido, que podríamos apoyar perfectamente y respaldamos la propuesta del presidente López Obrador de que se realice así rumbo al candidato o a la candidata para el 2024 a la presidencia de la República. Yo creo que lo de Monreal pues es esa política de chantaje que lo ha caracterizado toda su vida. Ahora estuvo en Chihuahua aquí el fin de semana y fuera de reunirse con la militancia, con los simpatizantes, con compañeras, con compañeros del movimiento, pues vino con lo peor del estado de Chihuahua, con los pseudoempresarios, nombrando a exdoartistas como representantes de su movimiento aquí en Chihuahua, criticando el gran trabajo y la gran campaña que hizo Juan Carlos Loera de la Rosa aquí en Chihuahua, una campaña en un estado tan complicado, con enormes distancias, con un territorio tan amplio, con características tan específicas del norte de México, pues demeritando, diciendo que si hubiéramos tenido otro candidato nos hubiera ido mejor. Pues así no creo que se pueda construir algo al interior del movimiento, que pueda ganar simpatías. Yo creo que es una estrategia muy rara la que manejan ellos, el estarse confrontando, el estar peleando. Este chico Gibran, bueno, que ya no es tan chico, pues todos los días es madrear y madrear al movimiento, madrear al presidente, madrear al gobierno. No se entiende qué estrategia puedan tener. Yo creo que con eso más bien buscan una salida justificada del movimiento, Vicente. ¿Cómo ves a Hamlet Almaguer? También escucho tus opiniones, tus reflexiones sobre estos temas, sobre estos planteamientos que he hecho. Pues fíjate, Vicente, que el plan B ya lo puso a prueba. Lo hizo en estos 6 procesos para candidatos a gobernador. Y lo vivimos al interior de la representación de Morena ante el INE y en la parte jurídica, porque precandidatos que él había impulsado, que eran sus compañeros en el Senado, se inconformaron cuando no resultaron triunfadores en las encuestas y presentaron diversos recursos. Los recursos los hizo un buen despacho, estaban bien estructurados en el esqueleto, digamos,
no perdieron por forma, como sucede muchas veces en materia electoral. Obviamente en la sustancia ya no tenían casi nada. Y ahí la cuestión es que los recursos que fueron presentando ellos eran muy similares entre sí. Se los hizo un solo despacho. Pero presionaron a la par con la agenda mediática. Pasó en Durango con su compañero senador Enríquez, que venía de MC, y pasó en Oaxaca con la senadora Harp. Y estaban como en esa sintonía. Así es que, además de echar a andar esta estrategia de decir yo no me bajo y aquí estoy, lo que creo que va a hacer es pelear hasta el final, y si no le gusta, va a intentar buscar un resquicio en los procesos de la designación de candidato y va a impugnar ante el tribunal. Y fíjate qué vía tan grave o peligrosa que el tribunal electoral determine, por ejemplo, darle la razón e imponga a un candidato al interior del movimiento. Yo no descarto esa vía de golpe judicial. ¿Cuál es la salvedad? Que se pusieron a prueba las encuestas con estos 6 procesos, pero también se puso a prueba la ruta jurídica y salió bien. Y además está el tema de la coalición. En un modelo de coalición no solamente te tienes que atener a los estatutos del instituto político más grande, Morena, tienes también que considerar los demás, pero sobre todo el convenio que se firme. Si tenemos un buen convenio de coalición, puede suceder lo que comenta Norman, los demás institutos políticos presentan a sus precandidatos, también forman parte de la encuesta, pero desde el convenio de coalición ya se establecen las reglas para la designación y final. No es descabellado lo que estás diciendo, Hamlet, porque ya le pasó a Morena con la contienda por la presidencia. Esto que no se desestime lo que estás advirtiendo, bueno, podríamos decir que lo estás advirtiendo, ¿no? Porque imagínate que la autoridad electoral tenga como última vía, como el último, la última oportunidad, pues meter la mano negra en el proceso. Sí, claro, porque recuerda lo que pasó en Guerrero y en Michoacán, o sea, se animaron solamente a tumbar a nuestros 2 candidatos, luego el pueblo les dio una gran lección y de todas maneras ganó Morena las gubernaturas. Esa es una opción, ¿no? El descarte de candidatos. Por cualquier resquicio, hasta por 14,000 pesos de una publicación de Facebook en un estado donde solo hay internet en las ciudades principales. Pero la otra puede ser a través de estas impugnaciones de los aspirantes, así es que tenemos que estar muy, muy vigilantes de todo ello. Y lo que comenta Marcelino de que estuvo en Chihuahua, yo creo que ahorita todos los liderazgos de Morena que tienen algún peso tendrían que estar enfocados en ganar las 6 entidades federativas que están en juego. Andarse paseando para dividir o andarse paseando para impulsar un proyecto personal no tiene caso fuera de esas 6 entidades federativas. ¿Por qué no va y apoya a Marina en Durango? ¿Por qué no va y apoya a Nora en Aguascalientes? ¿Por qué se va a Chihuahua? Yo creo que no es tiempo. No es tiempo para andar con esas calenturas, Vicente. Así es. Y para cerrar, si me permiten, déjenme plantear algunos dichos del presidente y algunas de las cosas que nos deja la visita, la gira del presidente a diferentes países de Centroamérica, Belice y Cuba. El presidente dice que México trae una inflación menor que en Estados Unidos y que fue provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Eso que seguramente no soportan los opositores, los analistas que golpetean contra el presidente desde los medios tradicionales. Y por otro lado, pues los discursos del presidente para que quede claro que México está haciendo su parte, que México está extendiendo los programas sociales en algunos países de Centroamérica, pero que si Estados Unidos no aporta lo que le corresponde, ¿con qué cara le puede pedir a México que contenga el flujo migratorio, este fenómeno de la migración forzada en nuestro país? O sea, que a toda madre, pues, que Estados Unidos pida ayuda a México con estas caravanas
pero que cuando se compromete no cumple, y el presidente los ha exhibido una y otra vez durante esta gira, Norman Pearl. Mira, la inflación en países de la OCDE en el mes de marzo, de manera acumulada o anualizada, llega al 8.8%. La inflación en los Estados Unidos llegó en marzo al 8.5%. Y en el caso de México, se quedó en un 7.45%. Hay que advertir una cosa, y eso creo que puede ser importante para que mucha gente lo considere. La inflación es un fenómeno de carácter mundial por la interrelación que hay en las economías, pero más aún en la economía entre México y Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y también lo somos para ellos, de tal suerte que lo que pasa en Estados Unidos pasa en México. Sin embargo, México lo ha ido manejando de una forma distinta. Hay apoyos, hay programas sociales, tenemos contenido, también el precio de las gasolinas de alguna manera, es decir, se está aportando recursos para mantener precios, energía eléctrica, inclusive en alimentos. Sabemos perfectamente bien que ya el presidente ha hecho una propuesta secundada, aceptada por la mayoría de los empresarios honorables, que han aceptado, entre otras cosas, reducir sus utilidades a un 5, a un 20, a un 15%. Es decir, están haciendo reducciones o van a hacer reducciones significativas para que la inflación pueda ceder, sobre todo en temas de la canasta, es decir, en artículos que están considerados en la canasta básica. El viaje del presidente López Obrador a Centroamérica y al Caribe, específicamente a Belice, El Salvador, Honduras y Guatemala, ha sido muy exitoso porque rebasa el discurso. Nosotros estábamos acostumbrados a que llegara un presidente, hablara bonito, dijera algunas cosas, hiciera propuestas en el aire, fuera premiado, fuera bendecido, inclusive por las autoridades de los países que se visitaban, en consideración al tamaño y el peso específico de México, pero no. El presidente López Obrador trasciende el discurso y él lleva propuestas específicas. Sabemos que en El Salvador ya se beneficiaron 10,000 personas en Sembrando Vida y otro porcentaje importante, otra cantidad importante de jóvenes en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Todo esto hace que las propuestas sean tangibles, que rebase el discurso, que realmente haya acuerdos específicos. Estaba yo leyendo con nuestra embajadora Marta Samarripa en Belice, cómo Belice busca incorporarse a una extensión del Tren Maya, etc. Entonces, el presidente López Obrador llega a hacer propuestas tangibles, concretas, son proyectos concretos. Ya, insisto, rebasan el discurso. Lo que pasa en Cuba es también muy interesante y también son temas de carácter migratorio. Sabemos que se reciben en México cantidades muy, muy importantes de cubanos que salen de la isla buscando a través de México introducirse a los Estados Unidos. Y bueno, también hay una extensión de propuestas en Cuba, en donde también, por supuesto, apela a la posibilidad de que Cuba pueda ser finalmente liberado de ese bloqueo económico que ha masacrado a todo un pueblo y que nos ha impedido ver cuál es la capacidad real de Cuba en el concierto de las naciones. Hay que ser muy justos en esta calificación con el presidente López Obrador. Fue más allá del discurso y eso a mí me tiene muy, muy conforme y muy satisfecho, querido Vicente. Marcelino Gómez Brenes, también escuchamos tus opiniones. Dos temas relevantes, la gira del presidente y este tema de la inflación. Dice el presidente, a ver, antes de que hablen, entiendan que no estamos tan mal como el vecino del norte. Claro, y ha sido gracias a la política económica que ha llevado el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Y concuerdo mucho, antes de pasar a lo otro, Vicente,
con Norman, que no fue de paseo el presidente a Centroamérica y a Cuba, fue realmente reuniones de trabajo, como lo ha demostrado durante todo su gobierno, cada día, cada mañana, fue a trabajar y fue recibido como lo que es también, como un líder mundial, como un líder de la región. No recuerdo yo haber tenido pues recuerdo de presidentes mexicanos que hayan tenido ese recibimiento en los países de Centroamérica, en Cuba, las distinciones que le dieron, el cariño de la gente y la admiración que le tienen los gobiernos de esos países, y aparte, pues el apoyo que está brindando México a Centroamérica, a Cuba. Yo me quedaba conforme, Vicente, con una foto del presidente que se dio ahí en la Plaza de la Revolución con el Che Guevara de fondo, y más con la sorpresa que nos trajo aquí como chihuahuenses, que trajo la pistola que Madero le iba a regalar al general Francisco Villa. Pues ha sido una buena gira, un buen reconocimiento, una buena muestra de lo que representa el presidente, no solamente al interior del país, sino en toda la región, en el mundo. Eso le arde más a los conservadores y eso les pesa que nuestro presidente, fuera de lo que puedan opinar ellos, pues al interior y al exterior es querido, es reconocido. Los niveles de inflación, pues estamos abajo de la media, como decía Norma, no solamente en América, en Latinoamérica, sino abajo del 10-11% que hay mundial. Y yo creo que con lo que viene ahora también con este plan de soberanía alimentaria y de producción de lo que requerimos en el país, pues va a ayudar a mantener esos niveles o a poderlos bajar incluso. Importante lo que señala Marcelino, mi querido Hamlet. Sí, Vicente, pues México es una economía similar a Turquía, por ejemplo, en las cuestiones estructurales, incluso en ciertos aspectos de la conformación del Estado. Y ellos traen una inflación, creo que del 70%. Y ya después viene una escala a nivel global que está muy alta, así está en Europa, en Estados Unidos, y el reflejo está en el tipo de cambio. En el aeropuerto de la Ciudad de México lo encuentras en 19.20, 19.30, estable, pero sobre todo es lo que apuntaban ya Norman y Marcelino, una adecuada estrategia macroeconómica. Recientemente se concedió un premio a México por el manejo de la deuda, y es uno de los países que tiene menos inflación en materia energética. Por ahí les mandamos una diapositiva que refleja en qué lugar está el ranking de nuestro país. Habrá que analizar qué está haciendo Bolivia para contener la inflación, porque lo están haciendo muy bien. Pues México está casi allá al final, hasta abajo. Hay otros países donde el Estado, el gobierno, no ha reaccionado y le ha descargado toda la inflación en materia energética a sus ciudadanos. Pues esto demuestra el compromiso del presidente, porque hasta ahora el impacto pues lo está absorbiendo la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y también la Secretaría de Hacienda con los subsidios a las gasolinas. Y de la visita a la región, a Centroamérica, pues extraordinaria. El discurso que da el presidente de la República en Cuba, de alrededor de 50 minutos, no tiene desperdicio. Es muy recomendable que lo vean. Incluso medios cubanos lo subieron a YouTube completo. Una lección de historia sobre las muy profundas relaciones de amistad y de hermandad que existen con el pueblo cubano. Y no solamente la mirada hacia atrás, sino una crítica al presente para poder levantar el bloqueo, y una mirada al futuro para hacer un llamado a Latinoamérica y a todo el continente a sustituir a la OEA, que ya es un modelo que está agotado, que requiere un cambio. Eso importante, el insistir en que se desaparezca la OEA fue brutal, Hamlet. Sí, bueno, en realidad todos los amigos de Almagro han ido perdiendo las elecciones. Ya nada más le quedan algunos ahí en Colombia y en Brasil, pero el 27 de mayo hay elecciones en Colombia. El candidato de izquierda Petro va 13 puntos arriba. Lula en el otoño va a tener elecciones presidenciales en Brasil, y Almagro se va a quedar sin amigos. Y espero que ya esto sea un mensaje ineludible de que se requiere un cambio en esta institución regional,
Y también la invitación que hace el presidente a que miremos a la región latinoamericana para que pueda conformar algo similar a lo que existe en la Unión Europea. Entonces, es un estadista el presidente de la República, entiende el pasado, el presente y mira hacia el futuro, Vicente. Querido Hamlet, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, diputado? Muchas gracias, Vicente. Estamos en Twitter como Hamlet-Almaguer, Facebook e Instagram Hamlet Almaguer, TikTok Hamlet Almaguer 1. Estamos subiendo videos sobre la reforma electoral propuesta por el presidente de la República. Muy buenas noches a Norman y a Marcelino. Un placer haber estado con ustedes en este programa. Estamos al pendiente de eso que está subiendo. Gracias, Hamlet. Marcelino Gómez Brenes, ¿en dónde te puede seguir la gente, las miles de personas que nos están viendo y escuchando? Estamos en todas las redes, Vicente, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Marcelino Gómez Brenes. Un abrazote, saludos de Chihuahua, a Norman y a Hamlet en el búnker en donde se encuentra ahora que anda nuevo. Sí parece búnker, mi querido Marcelino. Norman Pearl, ¿en dónde te buscan a ti? ¿En dónde te encuentran? A mí, si me buscan, me encuentran como eso, Norman F. Pearl. Eso, bien bajado el balón, Norman. Por supuesto, también en Facebook y en la fanpage de Facebook. Y también, por supuesto, me pueden leer en portales como Manifiesto 21, Reporte 32 MX y La Lupa MX. Para mí, Vicente, siempre es un placer poder exponer alguna idea, algún punto de vista a esta enorme audiencia que tanto te sigue y de la cual estamos empezando a compartir algunas personas. Y por supuesto, un privilegio siempre estar contigo, con Hamlet y con Marcelino, que son tipos que aportan una barbaridad. Me da muchísimo gusto. Ya lo sabe, en Twitter, @NormanFPearl. En el caso de Marcelino Gómez Brenes, es @Gómez_Brenes. Y de Hamlet es @Hamlet_Almaguer, para que no se pierda las opiniones de estos tres, como dice el presidente en béisbol, estos tres caballos de la opinión que amablemente siempre comparten aquí en Sin Censura. Norman, Hamlet, Marcelino, muchas gracias, que pasen excelente noche y nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo. Es el búnker de la próxima campaña, mi querido Hamlet. Es el búnker desde donde se organiza la derrota a Movimiento Ciudadano. Bueno, pues estamos al pendiente. Gracias Hamlet, gracias Marcelino, gracias Norman. Aguanta vara, eso es lo bueno, el querido Hamlet Almaguer con la carrilla. Déjeme, amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.